Bienvenido, mis hermanos, a este semi-podcast Dust and Ashes View, o como se dice en español, polvo y ceniza. Hoy estoy muy contento de tener a mi hermano Michael Galeano. Mi hermano, ¿cómo estás? Tomás, gracias, de verdad que es una bendición estar contigo por medio de este canal, poder compartir contigo, conocerte y aprender juntos más del Señor. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Mi hermano, para los que no te conocen, ¿puede dar una pequeña introducción de quién es Michael Galeano? Claro que sí. Bueno, primero, soy de Colombia, vivo ya en Estados Unidos por mucho tiempo. A los 14 años llegué al sur de la Florida. Por la gracia de Dios, estoy casado con Gaby. Gaby es de Guatemala. Tenemos dos hermosos hijos. Priscila tiene 8 años, Sebastián tiene 3, ya entrando a 4 años, y también pastoreo la iglesia que se llama Gracia sobre Gracia. Wow, amén, amén. El Señor te ha bendecido grandemente con una guatemalteca, déjame te digo. Te digo Así es. porque yo soy guatemalteco y el Señor ha bendecido grandemente a mi esposa. Bueno, Qué bueno, también. humildemente lo digo. Mi hermano, el día de hoy, estoy muy emocionado de que podamos hablar de este libro, Cartas Abiertas, que has escrito, un libro de 94 páginas, 10 capítulos, y como he dicho ya últimamente con estos libros que ha publicado B&H, tan pequeños, es una serie de libros pequeños y en realidad son muy fáciles de entender y son muy profundos. Mi hermano, quiero preguntar algo así como rápido. ¿Cuánto tiempo duraste en escribir este libro? Bueno, primero esto surgió como una idea de una serie de predicación. Mm, Entonces yo comencé enseñando a la iglesia, tomamos una serie sobre transparencia que transforma. Entonces todo el tiempo invertido, tanto en la preparación de la prédica como obviamente tú, menos que sabes que los sermones, los manuscritos, no es que simplemente se conviertan en capítulos, hay que volver ujú, a trabajar, quitar. ujú, En realidad fue casi, yo diría casi un año. Desde que se comenzó la serie hasta que se entregó, fue un tiempo largo, no creo que fue, o por lo menos las conversaciones duraron todo un año entre Roman and Homa y nosotros, y qué íbamos a hacer, el título, serie, en fin, contenido. Así que fue un tiempo wow. bien, bien chévere para mí. Wow, yo no paro de sorprenderme cuando los hermanos me dicen, oh, me tomó un año en hacerlo. Digo, hombre, yo en toda mi vida puedo escribir algo. Yo llevo acá entre nos, tengo como, no sé, como 3 años queriendo escribir un libro y no he pasado ni de la introducción. No pasó ni de la Oh, introducción. Entonces, no, la no, verdad que es que el Señor usa grandemente a los hermanos y estoy muy agradecido con el Señor por tu vida. Mi hermano, entonces, gracias. Cartas Abiertas, es un nombre, no voy a decir un nombre ambiguo, no voy a decir de que, porque creo Mm, que el nombre sí describe, cuando empiezas a leer el libro ya sabes exactamente de lo que se trata. Eh, aparte de este tema, aparte de este tema que estabas diciendo que este libro es producto de varias prédicas que hiciste, que editaste ujú. y les diste una forma en este libro. ¿Por qué es que este tema te apasiona tanto a ti? Excelente pregunta. Quiero comenzar diciendo algo que trato de decirlo cuando tengo la oportunidad, del por qué escribí este libro. Uno, Kevin DeYoung, un pastor, autor también de diferentes libros, en un libro que él escribió que se titula Super Ocupado o Crazy Busy en Ujú, inglés. Y en su libro él dice que algunos libros se escriben porque el autor conoce algo que las personas necesitan conocer. mm, Dice, otros escriben porque el autor ha visto algo que las demás personas tienen que ver. Y él termina diciendo, yo escribí este libro para tratar de entender y descubrir cosas que no sé y para trabajar en mm, un cambio que aún no he visto. Comienzo diciendo eso porque realmente, ¿por qué me apasiona este tema de la transparencia? Es porque lo veo obviamente en la Biblia. Creo que al ser mm, criaturas creadas a la imagen de Dios, Dios es claro, Él es transparente, Dios es luz, en Él no hay oscuridad. Él ha usado la comunicación para comunicarse, para crear y también obviamente para hablar.
Entonces, detrás de la pasión mía se encuentra en que entre más soy transparente, soy más como Dios Mm, o me asemejo más a Cristo. En búsqueda de ser más claro con quién yo soy, estoy queriendo no simplemente imitar a Cristo, pero invitar a ah, que Cristo trabaje en mí. ah, Entonces, yo deseo ver esto más. O sea, yo no hablo desde una plataforma de, mira, yo te voy a explicar lo que es ser transparente porque yo, mira, no, yo mm, estoy aprendiendo igual. Honestamente, antes de que este libro saliera en la buena providencia soberana de Dios, antes de que este libro saliera al mercado o que fuera puesto en, sí, en el mercado, Dios me permitió pasar por un tiempo donde ha pasado un año y algo, donde más que nunca yo tuve que vivir estas verdades. ah. Entonces, fue en el amor de Dios decirme, ¿tú has escrito sobre la transparencia? Sí, claro, Señor, practícala más. Entonces ha sido un año y tanto donde he buscado más intencionalmente, no solamente con mi Señor, pero con mi esposa y con pastores que me aman, me cuidan, decirles, mira, todas las áreas de mi vida, no quiero dejar nada como ahí, no, todo está acá. Y ha Mm, sido una bendición, ha sido difícil, ha sido, wow, actos del el amor de Dios por medio de la disciplina de Dios, mm. creo yo, libre, que es lo que yo quiero que la gente salga de esto. Dios me ha creado para esto y cuando lo experimento, experimento la libertad de Dios. Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como decimos, de que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Antes de que pueda penetrar Mm, a la congregación o a los otros hermanos, nos tiene que penetrar a nosotros, nuestro corazón. Creo que eso es amén. muy importante, Mm, practicar lo que predicamos, ¿verdad? Este, mm, una de las cosas que me gusta mucho, me fascina de lo que dijiste es de que en realidad la transparencia transforma, ¿verdad? así Transforma, es. nos transforma a la imagen del varón perfecto, la imagen de Cristo, una mentalidad Amén. como la de Cristo, no transformados a este mundo, sino transformados a Cristo. Y eso creo que es muy importante para cada uno de nosotros, individualmente. Y por eso estoy muy agradecido por este libro, porque en realidad es un tema que no se habla muy seguido, es un tema que es como el elefante en el cuarto, ¿no? Mm. Esperamos esa transparencia, pero nunca confrontamos que debemos de tenerla. Entonces, eso que dijiste realmente tiene que ser desarrollado porque dijiste algo que es muy importante y es que el libro argumenta que la verdadera transparencia me lleva a transformación. Y yo hago énfasis en esto porque hoy en día es muy fácil escuchar afirmaciones como las siguientes. Mira, yo soy airado, entonces te lo Ujú, digo para que sepas, soy ujú, transparente. O te voy a decir las cosas como soy yo porque así soy yo. ujú, O no sé, tipo de esas líneas que lo que invitan es que la cultura aplaude la transparencia. Queremos que todo el mundo sea ujú, transparente, pero no que me lleven a rendir cuentas con lo que acabo de decir. Es ujú, decir, yo lucho con esto, bueno, si tú me acabas de abrir tu corazón para decirme que luchas con la ira, con la ujú, lujuria, con cualquier área de tu vida, no es simplemente decir soy transparente por ser transparente. La ujú, transparencia bíblica invita a la transformación, porque el fin de la transparencia no es decir mi lucha. El ujú, fin de la transparencia es que cuando digo mi lucha, tú me apuntes a Cristo. ujú, Entonces, en nuestra iglesia nosotros decimos, este soy yo, muéstrame a Cristo. ujú, ¿Por qué? Porque no es simplemente, este soy yo, Tomás, genial, Michael, este soy yo, oh, genial, Tomás. No, nosotros no somos el fin. ujú, Nuestro fin ujú, es ser más como Cristo. Entonces, ujú, mientras que tú y yo conversamos, tenemos que mantener a Cristo en mente para decir, mira, mis luchas son estas, compárteme a Cristo. Y también porque en nuestra cultura individualista, donde lo ujú, que reina es lo que muchos han llamado el ego moderno, o el self, el modern self, o el ego moderno, lo que hace es que lo que es verdad para mí es verdad para mí. Yo si ajá, me siento así, yo me siento así y nadie se puede meter en mi vida privada, pero eso no es el evangelio. El evangelio ha penetrado cualquier barrera, obstáculo para que seas más como Cristo. Entonces, eso es lo que estamos buscando detrás de que Dios cree en nosotros iglesias con una cultura donde busquemos más que rendir cuentas, es rendir cuentas con fines de ujú. transformación, porque ahí es donde vamos a ver la Sí. santificación de Dios en nosotros. Sí, y creo que mencionas en cierto punto en el libro de que ser transparente, o según el mundo, ser transparente está bien,
mientras tanto Sí, no encuentres la verdad. Y exactamente, exacto, o sea, y eso es muy, muy cierto. Y me gusta mucho. Y ahorita, si quieres, podemos hablar un poco más sobre esto, sobre cada uno de los capítulos. No vamos a hablar de todos, porque como siempre digo, yo quiero que lean el libro, no que miren este video y digan, oh, ya sé, ya. ya leí el libro, ¿verdad? Solamente porque Tomás y el pastor Michael hablaron sobre este libro, ahora ya sé qué es lo que dice. Eh, a mí me gusta tener esta clase de conversaciones porque sí aprendemos, porque aunque no lean el libro, por lo menos se llevan algo que pueden aplicar para sus vidas. Sin embargo, Mm, la idea es empujarlos a leer libros como este, que son libros muy importantes, como te decía hace mm, ratitos. Se me hace un tema que esperamos todo el tiempo, porque lo esperamos y esperamos que otra gente lo haga con nosotros, pero luego cuando nosotros tenemos que aplicarlo, nos cuesta mucho. Y creo que yo creo que eso es el llamado del libro, de decir, bueno, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando ujú, dice el Dios que creó para comunicarse. Me gusta esto mucho ujú, porque en ese libro hablas sobre, porque Dios es verdad, porque en Él no hay mentira, nosotros tenemos que ser igual. Pues, como Él dice, claro, sed santos porque yo soy santo. Entonces creo que de exacto, cierta manera es decir, ok, tenemos que, no de cierta manera, o sea, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Creador. Me gustaría que amplificaras eso un poquito más, pero sí me gustaría decir esto claro. que creo que es importante, de que me gustó mucho esta idea, y esta es una idea de Génesis, porque el libro está basado mucho en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Ujú, Eh, ujú, y me gusta mucho porque al final, en la sección 4 empieza diciendo, en la sección 4 empieza hablando de Apocalipsis. Entonces te vas de mm. Génesis a Apocalipsis. Una de las primeras cosas que a mí me fascinó en la Biblia es que en Génesis dice, en el principio Dios creó, y Mm, en el último versículo de la Biblia, en Apocalipsis, la última palabra es amén. Entonces tú puedes leer la mm, Biblia de mm. Génesis y Apocalipsis y decir, en el principio Dios, y decir, amén. Ajá, Todos amén, somos para Él amén. y por Él tenemos vida. Y me gusta mucho esta idea de Génesis porque eh, dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza y solamente Él nos puede decir, porque Él nos creó, solamente Él nos puede decir cómo debemos de comportarnos y quiénes somos, cuál es nuestra identidad como creación. Y eso me gustó Mm, muchísimo, porque Él nos creó mm, para ser transparentes, para tener comunión, y no es que quiera mm, hablar yo de todo el libro, pero todos estos temas se tocan en este libro y me gustó muchísimo. Pero sí me gustaría que mm. expandieras más Claro, sobre claro. este tema. Claro, sí, yo creo que lo dijiste muy bien, porque en realidad lo que yo quiero hacer con el libro es otra de mis pasiones y es practicar la transparencia que transforma desde Ujú, una plataforma de teología bíblica. Esa es una de mis pasiones, la teología bíblica, cómo la Biblia de tapa a tapa habla de un tema ujú, con clímax o el punto más alto mostrándonos a Cristo. ujú, Entonces, si Cristo llega a decir en el Nuevo Testamento que Él habla lo que ha escuchado del Padre, que en Él no hay mentira, que Él es la luz, que en tiempos de corregir, corrigió, Cristo es el ejemplo nuestro de transparencia, sin necesidad de transformado, porque Él es Dios. ujú, Pero Él es claro, Él nos habla claramente, Él es, en Él no hay oscuridad, no hay secretos, no hay ujú, engaño, Él debe ser nuestro ejemplo. Entonces, si Cristo es el clímax de la transparencia o el ejemplo de lo que debe ser una persona transparente, tenemos que regresar al principio. Entonces, lo que yo hice fue tratar de explicar que la razón del por qué tenemos que ser transparentes no es porque el pastor X dice, ujú, porque entonces vamos a decir, bueno, a mí no me cae bien el pastor, entonces yo no voy a ser transparente. O ujú, tampoco somos transparentes porque es personalidad. Entonces el introvertido va a decir, wow, qué bueno que para mí esto no se me hace fácil, ujú, porque pues yo no soy así de abrirme, entonces yo mejor me quedo callado. ujú, No, ser transparentes es un fruto, por así decirlo, o el resultado de ser ujú, creados a la imagen de Dios. Entonces, en ujú, los primeros capítulos lo que yo trato de argumentar es que de nosotros entender la transparencia y la motivación, el fundamento de ser transparentes, tenemos que regresar a entender que hemos sido creados a la imagen de Dios o a la semejanza del Dios Trino. Si yo ujú, entiendo que Él creó para comunicar y creó para comunicar quién Él es,
se supone que entonces yo al imitar esta imagen suya en mí, tengo que buscar intencionalmente relaciones que yo pueda comunicar quién yo soy, explicar quién yo soy, compartir las luchas que yo tengo. Entonces, Ujú, en el libro yo doy una definición, eh, por así decirlo, de lo que es la transparencia o lo ujú, que es la transparencia que ujú, transforma. Y lo pongo primero que todo en términos de creación. Yo dije, ujú, yo pongo, hemos sido creados a la imagen de Dios. ujú, ¿Para qué? Bueno, en el tema nuestro que estamos hablando, bueno, para crecer en comunicación. ¿Dónde? En la comunidad de Cristo, ahí donde yo pongo la iglesia local en mente. ujú, ¿Cómo? Siendo transparentes. ¿Con qué propósito? Con el fin de ser transformados. ¿Y quién hace esto? Por medio del poder del Espíritu Santo. ujú. Entonces yo pongo la Trinidad ahí, porque creo que debemos, en ese sentido, entender que si regresamos a la creación o al relato de la creación, estamos hablando de un Dios trino, Ujú. y este mismo Dios trino nos llama a esto. Entonces hemos sido creados a la imagen de Dios para comunicar lo que hay profundo en nuestro corazón, dentro de la iglesia de Dios. Sí, y sabes que es muy interesante porque sí habla ahí constantemente habla sobre cuatro, quiero decir, fundamentos, Pilares, creo que llaman, fundamentos. ajá, Sí. pilares. Y eso creo que es muy importante. Ahora, eh, porque no tenemos todo el, todo el tiempo del mundo, pero sí me gustaría, hay muchas cosas de este libro que en realidad valen mucho la pena meditarlas, mucho la pena practicarlas en nuestra vida, porque eh, para mí, a mí me hace, es más, yo lo estaba leyendo y no es que nosotros no practiquemos estas cosas, sino que nos hace más, nos hace más, ¿cómo se dice?, sensibles a estas verdades, que podamos Mm, practicarlas sí, cuidadosamente, cautelosamente, y hacerlo más, ¿cuál es la palabra? sabiamente. Sí, más sabiamente. Entonces, creo que esto es importante. Entonces, a lo mejor algunas personas están un poquito, confundidas de que capítulo uno esto, o que Tomás dijo que sección 4. Bueno, es que el libro está dividido en 4 secciones. Mm, En la sección uno son 3 capítulos, sección 2 3 capítulos, sección 4 3 capítulos, y la última sección es un capítulo, se es el acaba. capítulo 10 ahí donde se acaba. Pero entonces, cada una de estas secciones tiene cosas importantes, cada una de estas secciones, y tienen, Mm, a mí me gusta mucho, los puritanos usaban esta analogía, así como los 4 ríos en Génesis llegaban al Edén. Bueno, estos son los mm, 4 que llegan a un solo tema, y el tema mm, central es el Evangelio. Y, amén. y me gusta mucho porque este, consistentemente el evangelio está siendo predicado al lector. Y Mm, yo siempre he dicho, es más, yo antes decía, cuando no tengas palabras que decir, en serio, cuando predicabas era algo que yo tenía cuando empecé a predicar, yo decía, cuando no tengas que decir, cuando se te tape la boca, predica el evangelio. Tienes que amén. predicar el evangelio. Y entonces eso me gusta mucho porque son como estos 4 ríos que llegan al Edén. Todos estos 4 ríos que llegan Mm, y hablan de las promesas del Señor, de lo que Dios ha hecho mm, en la vida del pecador. Y mm, esto me gusta mucho porque sí demuestra que el pecador no quiere ser transparente. El pecador quiere ocultarse. Y los puritanos usaban esta imagen de cuando un animal se esconde en los arbustos, nosotros agarramos una vara y sacudimos el arbusto hasta que sale ese animal. eh, Entonces dice, bueno, la Biblia, dice, el predicador debe hacer lo mismo con la Biblia. Dice, debe de mm, azotar el arbusto para que salga desnudo el hombre. Y claro, eso creo que claro. esa es la idea que me gustó muchísimo de este libro, es de que cuando hablamos de desnudez, no hablamos de estar sin ropa, sino que nuestro corazón esté desnudo ante el Señor, ante los hermanos en comunión. Me gusta mucho que hablas de la importancia de la iglesia y Mm, cómo hablas sobre de que no hay cristiano que no vaya a la iglesia. Hay muchos temas en este libro que son cosas que sabemos, pero que a lo mejor nunca nos hemos realmente sentado y meditar en estas cosas. Y yo creo que cuando somos un poquito más intencionales en practicar estas cosas, tiene muchísimo más fruto en nuestras vidas. Más que todo, claro, ser santos porque Él es santo. Y, amén.
estar en comunión, ser honestos con nosotros mismos. Es algo que mi esposa y yo hemos practicado. Es más, es algo que yo he estado haciendo más intencional, de decirle, ¿sabes qué? Somos dos cabezas muy diferentes. Mm, Tenemos pensamientos diferentes. Esto es lo que yo estoy pensando. Yo me estoy desnudando, dándole esa, yo estoy siendo íntimo en ella, no en esto otra vez. Esto es una analogía, siendo sí, íntimo claro. en exponer mi corazón, mis pensamientos a ella. Y me gusta mucho de que tú dices, no lo tienes que hacer con cualquier persona. Y ya Ujú, hablé muchísimo para llegar a este punto. No lo tienes que hacer con cualquier persona. Si tú no estás casado o aún si estás casado, encuentra a un Pablo, mm, porque mm, Pablo en Gálatas capítulo 2 va y amonesta a Pedro. Y entonces ujú, tú usas eso y me gustó muchísimo de que hayas mm. traído ese punto y dices, tú tienes que tener un Pablo en tu vida y ser Pablo en la vida de alguien más. ¿Puedes Así es. expander un poquito Claro, eso? claro, claro. Gracias a Tomás por explicarlo de esta manera. Todo lo que has dicho es cierto. Eh, lo que yo trato de buscar con ese Pablo en tu vida y tú ser un Pablo para alguien más, lo que busca es reconocer que yo tengo que buscar Mm, intencionalmente a con quién yo puedo abrirme, sabiamente, como tú dijiste, pero tengo que hacerlo. Entonces, en nuestra cultura de hoy en día que quiere minimizar cualquier tipo de riesgo, cualquier sufrimiento, hoy por día, por eso es que los painkillers o las pastas para quitar dolor son tan populares, porque nosotros queremos adormecer todo mm, sentido de dolor wow, y también queremos minimizar todo riesgo en el cual yo me vea involucrar en una situación difícil. Por tanto, oímos de círculos como lo que debe ser una familia en la fe. Por eso hoy en día es tan popular la iglesia por internet. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo mm, simplemente veo un video, pago el video y ya me voy de ahí. Iglesias grandes sin un desarrollo de discípulos, lo que hacen es que yo piense que la iglesia es asistir a un lugar por rutina, pero no es llegar a una comunidad, un pueblo que me conoce y sabe si hoy llegué triste, sabe si llegué enojado, sabe sí, si acabo de pecar por claro, actitudes. Entonces, lo que busco con esto es que Dios nos ha dado en su palabra ejemplos con las cartas del Nuevo Testamento a las iglesias, porque en estas encontramos el principio de la pluralidad, es decir, mm, exhórtense, ayúdense, caminen juntos. Eso no se hace si mm, nosotros no intencionalmente estamos invirtiéndonos. Y tú dabas el ejemplo de tu matrimonio. Y yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar, todos aquellos que estamos casados. Ah, hay áreas en nuestra vida donde pensamos que es yo y Dios, mm, pero esas áreas, si son pecado, obviamente, están afectando a nuestra familia. Si nosotros exacto, darnos cuenta, minimizándolo y no vamos a disfrutar las bendiciones de Dios para el hogar de Dios. Nosotros creemos que podemos como que llevar el paso o continuar el matrimonio, la familia, aún con tiempos de sonrisa, mm, alegres, pero no es lo que Dios intencionalmente ha creado para el matrimonio cuando los dos son una sola carne, no hay mm, secretos, no hay nada mm, escondido. Entonces, eso duele y al long term, como se dice, a largo plazo, eso va a afectar tu matrimonio, va a afectar tus hijos, va a afectar personas a tu alrededor. Entonces, el deseo es motivar a las personas a entender que tú necesitas un Pablo, mm, pero que tú también tienes que ser Pablo para alguien más. sí, Donde Dios va a bendecir relaciones transparentes porque no vamos a huir de ellas. Vamos a estar conscientemente y constantemente buscando, mira, esta es una área de mi vida, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, para mí ha sido de gran bendición poder ver a mi esposa, escuchar áreas de mi vida, extender gracia, extender perdón y ayuda, pero también he tenido la gran bendición de tener pastores que me han escuchado, me han animado, me han exhortado, me han corregido y eso lo que busca es hacer un mejor creyente, un mejor mm, Michael, porque en definitiva si Cristo me ama, me va a disciplinar. sí. Entonces, para que yo, dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, para que participemos en su santidad. Ya, Entonces, wow. yo quiero participar en su santidad. Sí, no, eso y me gusta mucho porque no habla cuando hablamos de ser Pablo o que necesitamos un Pablo, no de una persona que no solamente nos esté regañando, sino que haya ese propósito, ¿verdad? Y regresando a lo que habíamos dicho en el principio, a lo que decías tú en el principio,
donde dices de que somos transparentes para ser transformados. Esa Ujú. es la meta, ser transformados. Y eso me gusta mucho porque sí necesitamos ser, necesitamos que nos peguen nuestras llamadas de atención. A mí, créame o no, a mí a cada rato, yo a cada rato recibo llamadas de atención y creo que esto es algo importante siempre, de algo que tú traes en el libro también cuando hablas sobre la mansedumbre, sobre la humildad, de que Ujú. si vamos nosotros a ponernos en una situación, nos vamos a poner en una conversación donde estamos compartiendo con alguien, tenemos que estar preparados y ser humildes para recibir lo que nos van a decir. Claro, 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 Porque claro. muchas veces sí tendemos a hacer esto, de decir, te voy a decir algo, pero no quiero que me digas nada. Mm, Como que solamente me quiero desahogar. Y yo creo que decía Pablo, hay tiempo dice la Biblia, tiempo para reír, un mm, tiempo para llorar. Salomón, un sí, tiempo para reír, un tiempo para Eclesiastés, llorar. sí. Eh, pero yo creo que de la manera que nosotros podemos ser, en realidad quitarnos esa pesa de encima, ese peso de encima, es no solamente decir, déjame, me voy a desahogar, sino que el hermano me dirija y me apunte y me guíe a lo que Cristo ha dicho. Entonces, tenemos que tener también Claro, esa humildad de decir, te voy a decir lo que te voy a decir y entonces tengo que estar preparado para escuchar lo que Dios tiene que decir por medio de este hermano. claro, claro. Por ejemplo, si Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros. Ujú, Nosotros lo que pasa es que hemos puesto términos eh, de psicología. ujú, Me voy a desahogar. Como ve y desahógate tirando puños por allá o ve y desahógate caminando. Pero realmente el cristiano no se desahoga simplemente como para vaciarse. ujú, El creyente lo que hace es precisamente obedecer lo que Cristo nos ha llamado y es confesar nuestros pecados a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, primera de Juan, pero confiesen los pecados unos a otros. Entonces, a Bonhoeffer, yo lo cito a él en el libro porque él me ayudó ujú, muchísimo a ver esto, donde el Bonhoeffer explica necesidad de yo obviamente tengo que ir a Cristo ujú, directamente. Yo voy a mi Padre por medio de Cristo, confieso mi pecado a Dios y sé que soy perdonado. Ahora bien, Dios usa la iglesia, otros creyentes, para ujú, afirmar que verdaderamente ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque si yo simplemente confieso al Padre mis pecados, puede convertirse en esto de que, bueno, pues ya pedí perdón y mañana lo vuelvo a hacer. Y ya pido perdón y el otro día lo vuelvo a perdonar. ¿Hasta qué momento he usado mi confesión al Padre como para ya tranquilizarme sin necesidad de ver cambios? Pero si yo o sea, confieso a Cristo, confieso a Dios mis pecados y por la gracia de Dios te comparto a ti, Tomás, mira, esa es un área que yo estoy luchando. sí, Lo que estoy haciendo es invitando que lo que yo supuestamente he escuchado del Padre sea validado en el sentido de caminar conmigo para decir, mira, Michael, el perdón te lleva a cambio, ujú, el arrepentimiento te lleva a cambio. Entonces yo voy a ujú, estar aquí para acompañarte. Entonces yo creo que lo que tú decías es que lo que buscamos es ser no simplemente humildes de corazón para compartir, pero humilde de corazón para recibir, que ujú. yo necesito de Tomás para cuando yo comparta mis debilidades, Tomás no venga aquí con un bibliazo a darme por la cabeza, porque Satanás ya lo hace. Sí. Entonces, parte de las consecuencias de la caída es que el pecado nos trae vergüenza. Ujú, Le trajo vergüenza a Adán y Eva, se escondieron. Y ujú, eso es lo que nosotros hacemos, ujú, escondernos. Entonces, yo necesito que alguien me pastoree, me lidere, me disipule, camine conmigo con ternura y amor, pero firmeza, para decirme, Michael, el Evangelio de Cristo es poderoso para perdonarte, pero el Evangelio de Cristo es tan poderoso para transformarte. Así ujú, que, ¿qué plan vamos a hacer ujú. para matar, como Pablo dice, el pecado y no ceder ante él? Sí, y esta era la imagen que se venía constantemente en mi cabeza, ¿verdad? Cuando hablabas tú sobre que Dios va y busca a Adán y Eva porque se están escondiendo, ¿verdad? Y esta es la imagen de los puritanos que decían, no, hay que darle hay que darle a los racimos, hay que darle al matorral para que salgan, Para que ¿verdad? salga. Y Exacto. entonces, a veces necesitamos a un hermano que le pegue al matorral para Sí. que salgamos.
para que sigamos Claro, adelante. y el mismo libro de Santiago dice que aquel que ve a un hermano y como que lo rescata a la muerte, ha ganado su Sí, alma, en el sentido de que, ujú, mira, sí, hay amén. este afán de que yo no puedo pensar, bueno, Michael está pecando, entonces, bueno, no, no importa, porque esa es la cultura nuestra, de no ofender, de que la gente no quiere ser ofendida, que la gente va a ser la víctima, que la gente... Entonces estamos en esta cultura de cristal, como se llama, que cualquier cosa me enojo y, ah, ya, Sí, pero si es por tu bien, busca gente que te ame tanto, que esté dispuesto a decirte con amor y con gracia, Michael, estás equivocado. Busca a esa gente, porque queremos rodearnos de personas que me soben la espalda nomás. ah, Y sí. no, no importa, todos somos pecadores. Sí, y eso es importante, la verdad que me gusta mucho en la manera que está escrito, porque como decía, hablaba de estas cuatro secciones, ¿verdad? La primera sección es la transparencia en el principio. La sección 2 es la transparencia perdida. La sección 3 Ujú, es la transparencia practicada y la sección 4 es la transparencia perfecta. Entonces, ujú, en realidad estás hablando quién Dios es, quiénes somos nosotros, qué fue lo que pasó, nos separó de Dios, ¿verdad? Luego dice esto, lo que ujú, deben de practicar, porque ahora son nueva criatura en Cristo. Y de ujú, último habla sobre esta transparencia, o que somos esta transparencia perfecta cuando vamos a ser transformados en la gloria. Seremos ujú. como Él es, así como lo vemos, así seremos nosotros. Y me gustó mucho en Amén. realidad que como te decía, de estos cuatro ríos, ¿verdad? De que llegan Mm, y apuntan a una sobra obra y la obra maravillosa de Jesucristo. Y en realidad de que eso ujú. me impactó muchísimo, me gustó mucho el libro para los que, este, bueno, yo voy a recomendar este libro a muchas personas. Me gustó mucho porque en realidad lo necesitamos. Lo Amén. necesitamos. Como decía, es un libro que son verdades que sabemos y muchas de las veces no practicamos. Es el elefante en el cuarto, ¿verdad? Sabemos que esta es la manera que deben de ser las cosas. Y yo pienso que como tú dices, ¿verdad? Cuando empezamos a autoexaminarnos y nos damos cuenta de que las escrituras nos enseñan estas cosas o enseñar estas cosas a la luz de la escritura, es muy difícil es muy difícil de no ponerte a pensar y decir, no, yo tengo que practicar estas cosas, tengo que ser una carta abierta, tengo que ser transparente con mis hermanos, porque ¿cómo quiero yo que ellos sean transformados si yo ni siquiera estoy siendo transformado? Y eso me gustó Mm, muchísimo. El tiempo se fue como agua entre las Rapidísimo. manos. Te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros en este episodio. Mi hermano, me gustaría que dieras algunos pensamientos finales, alguna palabra de exhortación, una palabra de amor. El micrófono es Claro. tuyo. Claro, gracias a ti, Tomás, por la oportunidad. Fue un gusto estar contigo. Y de verdad que para todos los que vean esto, quiero motivarte, exhortarte a que el conocer más de Cristo te lleve a ser más como Cristo. Entonces, esto no va a pasar si lo que tememos más es al hombre, es decir, lo que la gente piensa de mí, la reputación, el qué dirán, cuando en realidad lo que me va a mover la transparencia que transforma es un temor correcto de Dios. Entonces, recordarte, este temor correcto de Dios es adoración a Dios, es una invitación a que vivamos vidas con fines de ser más como Cristo. Entonces, animarte, busca una iglesia local si no la tienes, y si Mm, estás en una iglesia local, busca pastores que Dios ha puesto ahí mm, para que te ayuden con fines de que tú y yo seamos más como Cristo. Dios nos ha dado mucho en Cristo mm. y Amén. estamos llenos de su presencia por medio del Espíritu Santo. Entonces, practiquemos eso juntos. Dios les bendiga a todos. Wow, muchísimas gracias, mi hermano. Yo tengo el libro en digital. Oh, Traté de ordenarlo, pero mm, como creo que es un libro muy reciente, todavía no están llegando a todas las distribuidoras, entonces estoy muy contento de que ya muy pronto nosotros en Librería Sois la Luz o Librería Sois la Luz, este, yo bromeo porque digo, este video es traído a ustedes gracias a Librería Sois la Luz. Librería Sois la Luz es una librería que mi esposa y yo
creamos, porque siempre, nosotros antes íbamos a muchos eventos, fotografiábamos, y ese era nuestro trabajo antes, fotografiar y hacer videos para muchos eventos. Y siempre que íbamos a eventos, vendían de todo, hasta cartas de brujería, pero jamás mirábamos que vendieran Biblias o cosas así. Entonces, era algo que mi esposa tenía en su corazón hacer, y era algo que yo venía pensando que deberíamos de hacer. Entonces ya cuando hablamos, ya, o sea, los dos estábamos con la misma idea, y dijimos, no, hagámoslo, hagámoslo. Entonces empezamos a llevar acá se llaman pop-ups, ¿verdad? O estos eventos. Mm, Entonces, poníamos una mesa, poníamos Biblia, y viera la cantidad de gente que llegaba solamente a ver. Y aunque no vendíamos nada, por lo menos usábamos eso como una oportunidad para hablar del evangelio. Entonces, qué muy pronto bendición. vamos a tener este y otros libros ahí. Este libro, ya los tengo ordenados para que nos lleguen. Esto es de publicación, o es editorial VIH. Entonces estamos muy contentos nosotros de poder Mm, traer libros como estos, libros de mi hermano, que en realidad son muy, muy, muy edificantes para la Grey, para los hermanos en Cristo. Entonces, les quiero dar muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, mi hermano. Dios te bendiga, gracias. muchísimas gracias, y nos vemos para la próxima. Bueno, gracias.